Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a un programa más que tenemos relacionado con la historia de Chile en el Instituto de Estudios Históricos de Chile. Quien les habla, Reinaldo Hernández, soy el presidente de la institución, además de eso soy profesor de Historia y Geografía y hoy día vamos a hablar acerca de un tema bastante relevante en lo que es la formación de nuestro país como Estado, que es la figura de Diego Portales y su importancia para Chile, especialmente su importancia para hacer de Chile un país ordenado, un ejemplo, al decir de muchos políticos de la época, un ejemplo en el siglo XIX, en América Latina o Hispanoamérica, si usted prefiere decirlo así. Entonces, para hablarnos de esta figura consular, tenemos hoy a don Carlos Valdenegro, quien también es profesor de Historia y Geografía, aparte de eso de abogado, y un socio del instituto que siempre ha estado con nosotros comentándonos acerca de figuras históricas y procesos. Bienvenido, Carlos, y adelante con su ponencia. Muchas gracias, Reinaldo. Un gusto compartir con ustedes una vez más en estos programas de historia. Y creemos que hoy día vamos a tocar a un personaje que es realmente trascendente dentro del desarrollo institucional de nuestro país. ¿Mm? Así que vamos rápidamente a Sí, comenzar a... solo para hacer la introducción, Carlos, Sí, en general, Diego Portales ha sido tratado de distintas formas y distintas maneras por los historiadores. Por ejemplo, don Francisco Antonio Encina, que la mayor parte de nuestra generación, un tanto boomer, ¿ah? Un tanto viejita, estudió con los libros de don Francisco Antonio Encina, con su monumental historia, hablaba muy positivamente de la figura de Diego Portales. Eso lo retomó también Gonzalo Vial en su Historia de Chile, y también hizo un aspecto muy favorable y positivo a la función de Diego Portales. Después, posteriormente, Sergio Villalobos habló un tanto con reticencias y resquemores acerca de la figura de Diego Portales, en especial en lo que significa su vida privada. Más que en la vida propiamente de cómo fue formando instituciones, en su vida privada lo va a desmitificar un poco. Hay un libro muy bueno de él que es Diego Portales, una falsificación histórica. Claro, y que da esa mirada. Y el que sí critica mucho la figura de Diego Portales es don Gabriel Salazar. La critica mucho, estableciendo que a partir de él, como figura, comienza la dictadura en nuestro país. En fin. Entonces, solamente para hacer ese marco, bienvenido Jaime, quien también es socio y ha estado presente en nuestro programa, don Jaime Arancibia. Entonces, ahí nosotros tenemos cuatro historiadores que han hablado acerca de la figura de Diego Portales, siendo el último, Gabriel Salazar, que es probablemente el gran historiador en los últimos 10, 15 años. Gran historiador en el sentido de que es el más famoso, el más conocido. ¿Mm? Él tiene sí. una visión muy peyorativa y negativa de Diego Portales. Entonces, ¿por qué hago este resumen? Porque hoy día Carlos nos va a comentar y nos va a mencionar eh, por qué es importante conocer a Diego Portales. Pero antes, dejar a Jaime, que acaba de ingresar a nuestra plataforma. Hola, buen día. Sí, gracias por la invitación. Interesante tema, Diego Portales. Un personaje de nuestra historia que hay que estudiarlo, hay que conocerlo y tratar de proyectar en la sociedad chilena, en nuestro país, sus logros y también reconocer las críticas que se le puedan hacer para avanzar en una sociedad que necesita de alguna características especiales para poder desarrollarse. Así que gracias, Carlos, por esta presentación y te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Jaime también. Estamos tres colegas acá de Historia y Geografía, así que
vamos a tener la posibilidad, ojalá, de poder comentar algunos de los aspectos que vamos analizando, sin perjuicio que si ustedes tienen algún aporte que hacer a medida que vamos conversando, bienvenido sea. ¿M? Vamos a analizar, por lo tanto, a Diego Portales, sin perjuicio de lo que comentó Reinaldo en un contexto histórico muy, muy abuelo de pájaro, porque no nos da por la premura del tiempo a entrar a profundizar lo que fue el periodo de aprendizaje político o de anarquía, como tienden a denominarlo los historiadores tradicionalistas, que fue ese periodo que se da en nuestro país después de la abdicación de O'Higgins, a partir de enero del año 1823 hasta 1829, donde se produce un conflicto, una especie de guerra civil que va a culminar con lo que es la batalla del Ircay. Pero en este periodo de aprendizaje político podemos nosotros distinguir algunos aspectos fundamentales para mencionar. Hay o comienza a darse una inoperancia del aparato estatal, surgiendo además problemas de orden público y comercio. Se multiplican las montoneras. Este es el periodo que Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, habla de la guerra que se da entre los soldados que están apoyando a la República y los remanentes que quedan del ejército español. Y por eso que él habla de la guerra a muerte durante todo Bueno, este periodo, porque los realistas, quizás más que españoles, hablemos de realistas, porque también sí. eran un alto porcentaje de criollos y de chilenos que apoyaban la causa española, se van retirando De hacia el sur indígenas, Carlos, también, bastante. también. Y que comienzan a llevar a cabo una serie de tropelías, bandidajes, montoneras, como se dice tradicionalmente, los Pincheiras, entre otros, Benavides, y se genera toda una problemática de falta de orden público en la zona centro-sur. Se producen, por otro lado, dentro de este proceso y periodo de anarquía, numerosas rebeliones militares y caudillismo de todo tipo, ¿m? Lo cual comienza a producir un cierto proceso de amenaza de fragmentación territorial. Existió, por lo tanto, una grave desorientación política, sin perjuicio que se tienda a señalar que siempre existió una continuidad administrativa. Nunca se interrumpió la administración del Estado e incluso se señala que algunos de los gobiernos duraron un tiempo considerable teniendo presente lo que era este proceso. Claro, No obstante, sí, solo para comentar algo, como tú muy bien lo indicaste, este es un periodo que la anterior historiografía se conocía como de anarquía, aprendizaje, ¿cómo lo definiste? Aprendizaje, institucional. claro, y también ensayo constitucional aparece en la nomenclatura. ¿Por qué se llama así? Porque se hicieron intentos de Hubo desarrollar en ese periodo varios intentos de la constitución. establecer ciertas constituciones. El proceso constitucional, no hablemos de los reglamentos constitucionales Claro. que son en el periodo de Patria Vieja, sino que constituciones, parte con O'Higgins. En el periodo de O'Higgins tenemos la constitución del 18 y la constitución del 22. ¿Mm? Luego surge una constitución, la moralista de Gaña del año 23. Viene posteriormente el ensayo federalista, que no tuvo ninguna buena recepción en nuestro país, además que era inviable. Luego viene la Constitución Liberal del año 28 y ahí terminamos con los ensayos constitucionales durante este periodo de aprendizaje institucional. ¿Mm? Posteriormente vamos a hablar de la Constitución que duró casi 100 años, que es la Constitución del 33, que es la Constitución portaliana. Por lo tanto, hacia el año 1827 aparece ya el país cansado de todos estos múltiples experimentos políticos, malas soluciones económicas. Éramos un país quebrado porque no lográbamos establecer un cierto comercio ordenado, tanto interno como externo, y por lo tanto surge en el populus, en la sociedad chilena, que estaba en proceso de formación,
unas ansias, por así decirlo, de que surgiera un gobierno fuerte y autoritario, quizás a imagen y semejanza de lo que había sido el régimen español que nos rigió hasta el año 1817, por así decirlo, 18, dependiendo del lugar donde estábamos, y que fuese capaz de controlar esta nave del Estado, pudiendo definir en definitiva un futuro progreso a través de una paz relativa. Por lo tanto, surge un personaje que de político no tenía nada. Era un comerciante y ni siquiera era un gran comerciante, pero sí que tenía una habilidad muy especial, que es don Diego Portales Palazuelos, quien a través de algunas de sus cartas que emiten en esa época, principalmente una que vamos a analizar con mayor profundidad, comienza a encarnar este anhelo de autoritarismo, de orden público, político y económico. Y se puede señalar, como lo establecen los historiadores, entre comillas, conservadores, que, dentro de los cuales está Francisco Antonio Encina, que tú mencionaste, Reinaldo, a contrario censo de lo que son estos otros historiadores, principalmente Salazar, que es un historiador de izquierda y que por lo tanto no le gusta la imagen que proyecta Diego Portales. ¿Eh? De igual modo, Villalobos, yo diría que sin perjuicio que no es un historiador que se manifiesta mayormente desde un punto de vista político, sí lo podemos alinear un tanto en el ala liberal y por lo tanto forma parte también de los detractores de Diego Portales. Claro, no, que como te comentaba, Villalobos es crítico a la persona de Diego Portales. Entre paréntesis, yo fui alumno de don Sergio. Ya. Entre las ¿Ya? cosas más suaves Ok, que nos trataba siempre éramos que éramos tontos. Hoy día no podría hacer clase Sergio Villalobos. Éramos ya, bien, nos trataba de ignorantes así de entrada. Igual nos hacía estudiar bastante. Y eso, él tenía inclinación a la democracia cristiana, ¿eh? Pero él reafirmaba ese concepto de Diego Portales como, como que hacía la separación entre lo que efectivamente era como persona a través de las cartas y lo que hizo institucionalmente, que también le hace reproches, pero no es un reproche así tan duro como el que va a hacer Gabriel Salazar. Solamente aclarar eso. Él hace ok, estos reproches más que nada a lo que es la parte personal, personal. privada, privada, por así decirlo. Exactamente, privada. Sí. Ahora, las características en generales de Portales es que era un hombre solitario, él quedó viudo muy joven, pero era enérgico e imaginativo y no reconocía partido político alguno. No era ni conservador, ni era pipiolo o liberal, ni era de otra connotación política, que no habían tantas en esa época. No, Además, no reconocía no solamente partido, sino que clase ni ideología alguna. Era un hombre pragmático, ¿no? Y yo diría que ese pragmatismo lo traducía en su amor a Chile y a la patria. Aquí tenemos una imagen de Portales que sabemos que no hay ningún retrato real de Diego Portales. Él nunca fue retratado, ni pintado, ni nada. Sus imágenes que nosotros vemos como esta se sacaron por parte de un pintor que tomó su rasgo del cadáver de Portales y de uno de los numerosos hermanos varones que, tomando principalmente el caso de un hermano que se parecía más a Diego Portales. Por lo tanto, no hay ninguna imagen más o menos basada en su figura real. O sea, es un enigma en ese sentido tu imagen. Así es. Pero seguramente tiene algunos rasgos que lo asocian a lo que podía ser su imagen real. Claro. Sus ideas estaban simplemente basadas en la necesidad de dos grandes aspectos, yo diría. Restablecer el imperio de la ley, que en este proceso de anarquía estaba bastante debilitada, y por otro lado, crear un Estado fuerte e impersonal.
Y ahí en el tema impersonal es donde comienza a hacerse enemigos, principalmente los numerosos caudillos que predominaban en esa época. ¿M? No solamente en nuestro país, sino que en general también en América, Hispanoamérica. ¿M? Y por lo tanto era un personaje que le interesaba gobernar principalmente por encima de las pasiones y de las banderías que dividen al Estado, sentando un aspecto que es fundamental dentro de la concepción institucional de Portales. Él busca ser un ejemplo y que los funcionarios públicos sean ejemplos de integridad moral, basado en el patriotismo, en la eficiencia y en la honestidad. Tal vez Villalobos tomaba mucho de los aspectos personales, Sí. íntimos de Portales, donde tenía muchas cosas que se podían ser discutibles. Sobre todo quizás su relación con Constanza Nordenfrich, qué sé yo, y una serie de otras circunstancias. Era bueno para la chingana, para bailar No, zamacueca, pero mal hablado. sí, y de hecho vamos, si tenemos tiempo, vamos a ver cómo se dirigía a la élite chilena, ¿eh? Que es importante eso para la formación del Estado. No, lo que Sí, él claro. le hace también bastante objeciones al tema de la honestidad. No lo considera muy honesto en los negocios, siempre como que sostiene que haya, como hoy se sostiene, están relacionadas la política y los negocios. Pero ese es Bueno, a otro. ver, Portales nunca logró enriquecerse ni a través de los negocios ni a través de, el ejercicio público. De hecho, él no cobraba remuneración y tenía serios problemas y era una de las causales que él le Bueno, señalaba a los Constanza presidentes de de esa época Nordenfeld. no cobraban remuneración. No sé Claro, si, no sé si solamente él, yo creo que los parlamentarios no cobraban Tampoco, remuneración, tampoco. pero sí, sí los ministros. Sí, pero por eso que ¿Mm? era, sí. Los parlamentarios, los presidentes no cobraban. Ahora, ¿cuáles son algunos de los rasgos portalianos en general? Es un inspirador de la república. ¿Ah? Se aleja, por lo tanto, del modelo monárquico. ¿Mm? Y es, obviamente, un líder cuestionado, como es lo que estamos conversando nosotros ahora, que hay diferentes visiones frente a la figura de Portales. Es un hombre, como lo dijimos, solitario, enérgico e imaginativo. ¿Mm? Y de mano dura cuando había que aplicarla. No reconocía ni partido, clase, ni ideología alguna. Y aquí hay una carta que seguramente todos la hemos conocido más de alguna vez, pero que es fundamental para poder entender el pensamiento portaliano. ¿No? Él nunca escribió ningún libro, sí era muy bueno para escribir en los diarios de la época, polemizaba mucho, incluso con seudónimos, etcétera, y era mal hablado en esas materias con sus detractores. Pero ¿qué es lo que señala? Y que de aquí podemos sacar el ideario político portaliano. Él señala lo siguiente: a mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del gobierno. Él dice, la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? Se pregunta. La república es el sistema que hay que adoptar, pero sabe, como yo la entiendo para estos países, un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Hay que tener presente que esta carta de Diego Portales se la envía
a su amigo José Manuel Sea, estando él viviendo y desarrollando actividades de comercio en Perú, y se Claro. la envía en marzo del año 2022, es decir, en pleno gobierno de Bernardo Higgins. Es en ese contexto que Portales emite esta declaración fundamental dentro de su concepción política, Claro, siendo él en ese momento un comerciante. y lo interesante de ese documento, Carlos, que, bueno, nosotros tres somos profesores de historia y siempre lo damos a leer a a los estudiantes, ¿no? A veces. Lo interesante de esos documentos es que si uno ve esa idea del año 22, después la replica a lo largo de la existencia de Diego Portales, no varía demasiado, ¿no? Como O que tiene, sea, la institucionalidad que él crea claro, está tiene esa misma basado idea. en gran parte en esta cosmovisión que él tenía ya el año 22. ¿Mm? Mm. Ahora, ¿qué es lo que encontramos nosotros si hacemos un breve análisis de este documento? Hay un escepticismo hacia la democracia. Y es lógico, ¿ah? Porque pensemos que la sociedad criolla, nacional, en esa época, recién saliendo del sistema monárquico, 4 años llevábamos desde la batalla de Maipú, propiamente tal, eh, había una cantidad de analfabetos enorme. No había una sociedad que tuviese conocimiento de civismo, por así decirlo, de educación cívica. Ujú. Por lo tanto, estábamos nosotros con todo el peso de lo que había sido nuestra etapa monárquica, donde simplemente había una persona que ordenaba desde la metrópolis y que acá se obedecía. Por lo tanto, una democracia entendía de un gobierno que van a participar el pueblo, la ciudadanía, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, estaba muy lejos de lo que podía ser en ese momento y Diego Portales, con una visión sociológica muy importante de lo que era la realidad de nuestro país, lo ve muy claro. ¿Mm? Escepticismo hacia la democracia entonces, porque para él la democracia era un absurdo en la América de esa época, Sí, debido a eso, la falta de virtudes cívicas de la claro, población. eso es bueno aclarar. Él sostenía que para aquel momento era un absurdo. No es que fuera siempre un absurdo, sino que para Así aquel es, momento. y lo menciona él en su carta. Lo vamos a ver a continuación, porque él busca la defensa de un gobierno fuerte, que existía en ese momento también un gobierno fuerte como era el de O'Higgins, pero era un caudillo. Estaba ligado directamente a la persona del director supremo. ¿Mm? Él busca un gobierno fuerte, quizás a imagen y semejanza de lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir, que era el sistema monárquico que nos rigió desde 1541. No existía otro conocimiento ni en Hispanoamérica, ni tampoco en mayores lugares del mundo. Muy tangencialmente, podríamos decir, se estaba llevando a cabo este proceso de, entre comillas, democracia liberal en el mundo anglosajón, quizás en parte con esta monarquía parlamentaria de Inglaterra y el sistema más democrático republicano en Norteamérica. Por otro lado, Inglaterra, hasta por ahí nomás Inglaterra, porque en general, era una monarquía parlamentaria. pero era de la élite, de la aristocracia, el pueblo, el Sí, bajo pueblo claro. no intervenía. Y en todas partes de la élite, si hasta el día de hoy yo diría que es de la élite también, sí. O sea, sí, pero por lo Pero menos, eso nos da para otro claro, tema. por lo menos nos da el gustito de ir a votar Claro. para que no hagan lo que nosotros queremos. Entonces, y fíjate que aquí hay un punto importante, porque para Portales, este gobierno fuerte tiene que tener este poder ejecutivo autoritario, centralizado y moralizador. Ahí hay un punto clave porque la moralización del populus dice relación con la posibilidad de educar al populus, educar al pueblo. ¿Mm? Y y este Disculpa, gobierno fuerte tiene que ser capaz de guiar a los ciudadanos hacia el orden, que ese es el horizonte hacia el cual tiende a dirigirse Portales. ¿Mm? Y aquí está un poco la respuesta a lo que tú señalabas, Reinaldo. Hay una visión de transición en el pensamiento portaliano, porque él planteaba que
Una vez moralizado o educado el país, se podría adoptar un sistema completamente liberal y democrático. Pero primero teníamos que pasar por este proceso moralizador o educacional que lo comienzan a llevar a cabo los gobiernos o los decenios conservadores, con todo lo que es estos decenios de Prieto, Bulnes y Mon. ¿Mm? Da para un Entre tema paréntesis, yo creo también. que habría que cambiarle esa nomenclatura tan del siglo XIX, gobierno conservador, porque ¿cierto? justamente los conservadores fueron los que destruyeron los decenios, con la separación del 57. Pero eso también es otra historia. Es otro tema, digno de ser analizado. ¿Mm? Portales, por lo tanto, favoreció la idea que el Estado era el símbolo supremo de la nacionalidad. Por lo tanto, amenazar la estabilidad del Estado era, por lo tanto, un crimen contra la patria misma. Y por eso que él es tan severo e incluso ordenando el fusilamiento de algunos elementos que atentan contra el Estado, porque era un crimen contra la patria. ¿Ah? La eliminación del culto de la personalidad y su reemplazo por la fuerza del derecho es el punto de partida de la concepción portaliana del Estado. Por eso que él entra en un conflicto muy fuerte con los que fueron directores supremos, principalmente con Freire, que incluso de una u otra forma tangencialmente está vinculado por su relación que tiene Freire con los caudillos peruanos, principalmente Andrés de Santa Cruz, que no es peruano, es boliviano, pero que crea la Confederación Perú-Boliviana, y Orbegoso, que sí era un caudillo peruano, con los cuales conspira para desestabilizar a Chile. Entonces, él también se opone, Portales, a que sea repatriado O'Higgins, porque él tenía la concepción de que estos personajes lo único que iban a contribuir en nuestro país era a la división y al separatismo. Solamente, Carlos, lo que tú estás mencionando es muy cierto en nuestro contexto y en el contexto de Hispanoamérica independiente. Uno analiza, como tú muy bien lo dijiste, los casos de Bolivia, de Perú, pero en Argentina está el gobierno de Rosas también. Entonces, Así es, claro, uno lo va analizando y se da cuenta que quería crear este estado impersonal. así es. Ese era su gran objetivo. A petición del presidente José Tomás Ovalle, Diego Portales aceptó ser nombrado en tres carteras ministeriales en 1827. Fue un triministro, cartera del Interior, Relaciones Exteriores y de Guerra y Marina, que hoy conocemos como Ministerio de Defensa. Así es. Su presencia en el gobierno, señalan algunos historiadores, tuvo un efecto inmediato. De hecho, un historiador nacional ha dicho que al leer la historia de este periodo, un mes después de la llegada de Portales al poder, pareciera estarse leyendo la historia de otro país. Impuso inmediatamente su concepción y un orden digno de ser resaltado. Sus ideas, reiteramos, buscan restablecer el imperio de la ley y crear un gobierno fuerte, obedecido, respetado y respetable, impersonal, superior a los partidos políticos y a las personas. Rasgos portalianos, por lo tanto. Gobernar por encima de las pasiones y banderías. Ser un ejemplo de integridad moral basado en la eficacia, el patriotismo y la honestidad. Reitero, este tema de integridad moral dice relación con su función pública, no con el ámbito privado, que dejaba algunas cosas que se le podían reprochar. El conductor del Estado, por lo tanto, debe poseer virtudes públicas y servir al Estado, no servirse del Estado, como es muy común hoy en día. Ocurrió. Distingue entre la moral pública y la moral privada e íntima.
Ahí está ese punto crucial para entender la personalidad de Portales. Su ideal republicano no era democrático, salvo a futuro, cuando el pueblo estuviera instruido, moralizado, decía él, instruido o educado, impulsando, por lo tanto, el desarrollo cultural del pueblo. Se alejaba de las doctrinas americanistas, liberales y del humanitarismo. La concepción americanista él la desarrolla en esta misma carta, pero por razones de tiempo y principalmente porque estamos enfocados al aspecto nacional de Portales, no la quisimos mencionar ni analizar. Pero él ataca lo que es esta famosa doctrina Monroe, que estaba empezando a tener apogeo a principios del siglo XIX, que señalaba América para los americanos. ¿Ah? Pero sabemos lo que significa esta frase de América para los americanos, ¿ah? Que no dice relación con el bienestar nuestro, sino que de los americanos anglosajones. También critica a los liberales y al humanitarismo en términos generales. Es un protector, por lo tanto, de los intereses chilenos y busca hacer de Chile un país poderoso, teniendo a Inglaterra como ejemplo. Algunas obras portalianas. Introduce la disciplina en el ejército, principalmente eliminando este caudillismo, ¿sí? Y todo lo que es las azonadas militares, y crea, por otro lado, una especie de guardia cívica, que incluso era muy, muy superior en cuanto a la cantidad de hombres respecto de lo que era el ejército en esa época, que era una forma de controlar las eventuales azonadas que pudiese llevar a cabo el ejército. Introduce, por otro lado, esta disciplina en la economía y nombra a ver, él no nombra a nadie porque él era ministro. El que nombra es el presidente de la República, que era el general José Joaquín Prieto. Pero siempre Prieto está escuchando a Portales y él sugiere el nombre de Manuel Rengifo como ministro de Hacienda, que lo hace muy bien dentro de la ordenación de la economía y de las finanzas en ese momento. Y en la política también procede a ordenar este proceso, recordando, por lo tanto, a los últimos gobernantes españoles, porque tiende a gobernar a imagen y semejanza de lo que había sido este gobierno fuerte, centralizador de los regímenes o de los últimos gobernantes de España en nuestro país. Las finanzas públicas organizadas por Manuel Rengifo comenzaron a rendir frutos. Y la marina mercante también comienza a fortalecerse y se dice que nuestra bandera en estos buques mercantes ondeaba, qué sé yo, en Australia, en California y en buena parte del mundo. La administración pública, además, fue saneada y la policía recibió autoridad y elementos para mantener el orden en los campos y en las ciudades. Es en este periodo donde Manuel Bulnes asume el mando para derrotar, en definitiva, a esta famosa banda de los Pincheira, que asolaba todo lo que es hoy día un poco la zona de Ñuble, de la octava región. Le dio también un notable impulso a la Marina Mercante y se creó esta Guardia Nacional. Y uno de los aspectos institucionales más importantes es que se dictó la Constitución de 1833, que estuvo vigente en nuestro país hasta el año 1925, sin perjuicio que esta Constitución sufre ciertos cambios posteriormente a través de la interpretación que se hace de la norma y que es lo que nos llevó después a ir evolucionando o involucionando, no sé cuál podría ser el concepto, hacia una visión liberal y posteriormente hacia un nefasto parlamentarismo después de la Guerra Civil del 91. Acá tenemos una imagen solamente donde Portales se dirige a los notables de la época, donde hay una serie de personajes que son fundamentales en la época portaliana. Manuel Bulnes, el presidente Prieto, Manuel Rengifo, Egaña, eh, Bello, Manuel de Sala, entre otros. ¿Cuál es el fin de Portales? Carlos, me Sí, quedan 2 minutos por si acaso.
2 minutos. Vamos a ir entonces inmediatamente a lo que son las conclusiones de este tema. Portales establece, por lo tanto, una nueva institucionalidad a través de la Constitución del año 33, la que fue el soporte ideológico del régimen presidencialista. Hay un sometimiento del ejército. Purgó las filas militares para evitar constantes golpes de Estado y subordinó las Fuerzas Armadas al poder civil. Reorganizó la institución eclesiástica y la integró al aparato estatal como un motor del orden social. El orden portaliano se traduce en la elección de 3 presidentes conservadores: Prieto, Bulnes y Mon, grandes hacedores de cosas. Hay un desarrollo de la Marina, creando la Escuela Náutica en 1834 para potenciar el comercio internacional y la defensa chilena. Y su visión geopolítica lo llevó a poner fin a la Confederación Perú-Boliviana a través de la batalla de Yungay, consolidando el concepto de nación. Eso es, en términos generales, el aporte que podemos hacer muy someramente del régimen portaliano, estimado Reinaldo. Bueno, tu síntesis ha sido Sí, maravillosa. Sabemos que podemos estar extendiéndonos bastante acerca de este tema, pero es para que la gente entienda, porque hay mucha persona que ha pasado por los estudios secundarios y después dice que, bueno, ¿y quién fue Portales? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se menciona? Bueno, aquí nuestro querido Carlos nos ha comentado acerca de la importancia de Portales y yo lo invito a que vea nuevamente este video tantas veces como sea posible para entender y comprender mejor la función de Portales. Si quiere decir algo al Sí, final, solamente que si andan en el centro de Santiago y quieren saber dónde están los restos de Portales, vayan a la Catedral Metropolitana y su cuerpo está enterrado detrás del altar mayor de la Catedral Metropolitana en plena Plaza de Armas de Santiago. bien. así es. Jaime, si quiere despedirse. Despedirme, bueno, aprovechando lo último que está diciendo Carlos, Diego Portales también ayudó a convertir el arzobispado de Santiago en obispado, una de las grandes importancias para la Iglesia Católica. Sí, gracias, Carlos, por todo este resumen, muy interesante.